Bloque de mitigación, un tema súper importante para entender la estructura con ICT. Bienvenidos a CD Trades, esto es formación de traders número 13. En este video vamos a estar hablando sobre el mitigation block o bloque de mitigación. Para empezar tienen que entender de que es una zona de continuación de tendencia. ¿Listo? Entonces bloque de mitigación es una zona estructural que viene después del breaker. Es la continuación de una tendencia hasta alguna toma de liquidez relevante para el precio. El precio en continuación normalmente genera retrocesos. Dichos retrocesos llegan a mitigation block y continúa su tendencia. Ya más adelante lo voy a explicar mucho mejor con los ejemplos. Entonces es una zona estructural que viene después del breaker. Significa que viene cuando ya el cambio en la estructura ya está confirmado, ¿cierto? Cuando tenemos una buena confirmación y tenemos luego del breaker otro bloque, y ese bloque ya lo vamos a ver como un bloque de mitigación en continuación de la tendencia, y todos los que vengan de ahí en adelante hasta donde haya una toma de liquidez relevante van a ser mitigation block, mitigation block, mitigation block. Entonces es bastante sencillo entenderlo, ya lo van a ver. Listo, el precio continúa normalmente, genera retrocesos. Eso es muy importante porque el mitigation block, o digamos que estos conceptos, te enseñan mucho a no perseguir el precio, a esperar esas zonas relevantes, porque sabes que posiblemente el precio pueda volver. Entonces te evitas ese dolor de cabeza de estar persiguiendo el precio, sino que esperas las zonas y miras si se activan y trabajan bien, ¿cierto? Y puedes tomar buenas entradas en el mercado. Entonces súper importante entender esto de que el precio en continuación normalmente genera retrocesos. Significa que si el precio va cayendo, pues listo, en algún momento, o bueno, hasta que tome una zona de liquidez relevante, y si no lo ha hecho, posiblemente esos retrocesos sigan para continuar esa tendencia. Entonces quedémonos con que es una zona de reacción, posible entrada y continuación de tendencia. Ok, en este ejemplo tenemos un ejemplo bearish para una tendencia bajista. Fíjense, acá tenemos el primer punto estructural, acá lo que tenemos es el breaker. Obviamente recordemos que estamos hablando de bloques, en este caso estamos hablando de bloques. Acá lo que tenemos es el breaker. En el siguiente estado tenemos lo que es el mitigation block, lo mismo, es otro bloque. Déjenme ponerlo un poco más oscuro. Es otro bloque que vamos a tener en esta zona, y ese siguiente bloque se va a llamar mitigation block, no lo vamos a llamar nuevamente breaker, ¿cierto? Y fíjense, este es el retroceso del que estamos hablando. Este es el retroceso del que estamos hablando. Fíjense, en el mercado no hay necesidad de estar vendiendo en estos puntos. El mercado lo que va a generar es un retroceso hacia ese bloque de mitigación para seguir su tendencia bajista. Inclusive acá deja otro, vuelve y genera este movimiento bajista, rompe esta zona estructural y lo convierte en bloque de mitigación. Fíjense acá lo que tenemos, el retroceso. Estas son las zonas que nosotros tenemos que esperar como Smart Money Trader, y estas son las zonas que tenemos que esperar. Entonces súper importante entender esto. Esa es la zona del breaker, mitigation block y mitigation block. Es bastante sencillo entenderlo. Vamos a ver un caso alcista, por ejemplo. Tenemos un ejemplo bullish, tendencia bajista. Acá tenemos el primer punto estructural, tenemos alto más alto que el anterior, confirmación de tendencia, el breaker o el SITS. Recuerden que acá hay un bloque, ya lo vamos a ver en los ejemplos, pero digamos que acá el bloque parte de este punto. Ya cuando empiecen a manejar mucho lo que es gráfico de líneas, van a entender mucho esto, y digamos que se les va a hacer muy fácil. Luego se les va a hacer demasiado fácil. Va a ser una ayuda bastante importante manejar dos gráficos para poder hacer un análisis sin necesidad de pronto de tanto indicadores, que de hecho no hemos hablado sobre indicadores todavía ni nada de eso. Tenemos breaker, listo, tenemos retroceso y tenemos nuevo rompimiento alcista. Acá que nos deja un bloque, esperamos ese retroceso. Si queremos comprar, este es el que tenemos que esperar cuando el mercado baje e induzca vendedores, y ahí utilizamos ese bloque de mitigación para volver a comprar hacia una zona de que buy side liquidity. Yo creo que más o menos van entendiendo, porque digamos que ya he hablado bastante sobre los conceptos. Entonces está claro, ¿cierto? Puntos acá arriba, recuerden que son puntos de buy side liquidity. Vuelve y rompe. Acá tenemos otra vez el retroceso. Este es como el retroceso que tenemos que esperar los Smart Money Traders. Tenemos ese retroceso y bloque de mitigación nuevamente, y podemos volver a comprar hasta un punto de buy side liquidity. Obviamente esto acompañado de gestión de riesgo, de aceptar que vas a trabajar un mitigation block, y que si no funciona y que simplemente bajó hacia una zona más profunda, un rejection block por ejemplo que puede estar en esa zona, o un concepto o un order block que ya lo hablamos, o un concepto que vamos a estar hablando en el siguiente video. Entonces
tienes que asumir eso, ¿cierto? Tienes que asumir, no tienes que decir, bueno, es que los mitigation blocks no funcionan, es que estos conceptos no valen, en realidad no es la lógica, ¿cierto? Por eso hay que esperar confirmaciones en estos puntos. Cuando estemos en estos puntos es súper importante esperar buenas confirmaciones para poder ingresar al mercado, ¿vale? Y aceptar simplemente el riesgo. Ya vamos a estar presentando varios ejemplos. Entonces listo, tenemos bullish. Vamos a ir acá por ejemplo al SP500. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en el gráfico para entender qué es lo que sucede. Entonces fíjense ahí, tenemos una tendencia alcista en este momento, último punto. Vamos a ver a gráfico de línea, recuerden que nos podemos ayudar. Fíjense, este es la última zona estructural del mercado con este movimiento bajista que nos deja este bajo más bajo que estos puntos anteriores. Entonces significa que hay un cambio en el estado de entrega para ventas, en este caso de 5 minutos, en la temporalidad de 5 minutos. Ahí obviamente también lo que tenemos es el breaker. Acá tenemos lo que es la zona del breaker y digamos que acá lo que tenemos es ese retroceso, y fíjense acá, el siguiente punto estructural es lo que llamamos el mitigation block. Fíjense, ahí está. Vamos a ir a gráfico de líneas. Fíjense acá este punto, fíjense en este rompimiento bastante fuerte. El mercado obviamente consolida cierto tiempo, genera liquidez, acá generó altos relativamente iguales, saca liquidez y fíjense que acompañado de estos dos altos sacando liquidez, reacciona bastante bien en ese bloque de mitigación. Fíjense ahí. ¿Por qué? Porque la tendencia ya estaba confirmada. Digamos que ya tenemos un inicio de una tendencia bajista. Entonces digamos que compras no veremos hasta que no tengamos unas buenas confirmaciones o hayamos llegado a una zona de liquidez relevante. Fíjense que tenemos por debajo zonas de liquidez relevantes. Entonces hasta que no llegue a estas zonas, por así decirlo, el precio va a continuar esa tendencia bajista. Podemos volver a gráfico de barras. Vamos a ampliar un poco y fíjense acá. Recordemos uno de los conceptos que ya habíamos visto, el order block, ¿cierto? Acá en este punto lo que tenemos es el order block, movimiento alcista. Digamos que en este movimiento bajista mucha gente se está preparando aquí para comprar, cosa que no vamos a hacer nosotros. Vamos a esperar unas buenas confirmaciones. Acá lo que fíjense, digamos que la fuerza o la intención del mercado acá de seguir bajando, y como les digo, no hay necesidad de vender en estas zonas, es necesario esperar. Sabemos que hay un PRA, un order block que no trabajó posiblemente para compras, entonces lo que hace es volverlo mitigation, pero lo que hace es el precio volver a esa zona, y fíjense la reacción tan bonita que tiene. Es una reacción muy rápida, toca y de inmediato va bajista, más sacando esos puntos de liquidez. Acá tenemos otro punto, fíjense, bastante interesante, order block alcista en este caso para compras, no lo trabaja con estas dos velas, los ignora totalmente, lo transforma en bloque de mitigación. Tenemos ese retroceso y movimiento bajista bastante bueno. Entonces ese es el caso para el mitigation block bajista, ¿cierto? En un caso bearish, por así decirlo. Vamos a ir acá al oro, por allá 5 minutos, y vamos a observar un ejemplo alcista. Fíjense acá, por ejemplo. Acá tenemos movimiento bajista y luego tenemos este movimiento alcista en esta zona. Este es el que nos interesa. Entonces, vamos a ampliar un poco en esta zona. Nuevamente vamos a ir a gráfico de líneas y fíjense acá. Acá teníamos el movimiento bajista. Último punto estructural válido en esta zona de acá. Tenemos un alto más alto que el anterior. En ese punto tenemos que alargarlo en el tiempo y entender de que esa zona nos funciona como cambio en el estado de entrega para poder buscar compras. Fíjense en la continuación alcista que tenemos en este punto de acá, esta es la que quiero que observen. Luego de eso es, digamos, que estar muy atentos, digamos, a esos bloques de órdenes y esperar que se ignoren. Por eso es muy importante los bloques de mitigación, y eso enseña mucho lo que es la paciencia también, porque digamos que para trabajarlo obviamente tienes que entender de que se ignoró en cierta zona. El mercado lo va a reutilizar, el mercado siempre utiliza esas zonas, por eso son bloques. Esos bloques siempre se reutilizan. ¿Por qué? Porque recuerden que bloque de órdenes es igual a órdenes pendientes, entonces sigue la misma lógica de siempre, ¿vale? Piensen acá con esta vela, una vela totalmente que ignora esta zona, esta última vela alcista antes del movimiento bajista. Acá lo que tenemos es el retroceso y trabaja bastante bien en esa zona. Como no tenía tanta liquidez como antes, que tenía los altos iguales en esta zona en el ejemplo anterior, pero en este caso tenemos este pequeño punto de liquidez. Acá genera liquidez, fíjense que acá genera liquidez con este punto. Hay compradores que se protegen en break even bastante rápido, de pronto tienen buena la dirección del mercado, pero se protegen bastante rápido. El mercado ya generó esa liquidez, vuelve, inclusive llega justo a sacar los stop loss ahí, pero por una mechita. Siempre
siempre por un poquito, eso lo van a ver mucho, esas tomas de liquidez, y luego movimiento alcista, fíjense, a barrer buy side liquidity, que ya lo teníamos en este punto de acá. Entonces funciona bastante bien como bloque de mitigación. Y listo, este era un video bastante corto de formación de traders. Eran los ejemplos que teníamos para el día de hoy, para los casos de el bloque de mitigación, continuación de tendencia. Entonces listo, eso es todo por CD Trades, nos vemos en una nueva ocasión, muchas gracias.